Comercio, quienes son los que dan estos datos, y también a don Luis Paulino Vargas, economista, quien nos va a ayudar a comentar un poco este tema. Don Francisco, ¿cuáles son las reacciones de la Cámara de Comercio ante estos datos? Buenos días. Buenos días. Preocupación. En este momento el índice de confianza, como usted lo comentó bien, bajó, digamos, del pasado trimestre de 86 a 71. Hablemos que el umbral, digamos, el índice de confianza, 100 puntos significa punto de equilibrio. Cualquier suma arriba de 100 hay confianza del sector. Cualquier punto por debajo de 100 es desconfianza. Aquí fue 79 puntos, muy por debajo del umbral de confianza de 100. 21 puntos por debajo. 21 puntos por debajo, y este ha venido bajando, y es el punto más bajo en los últimos, digamos, desde el 2010. El puntaje más bajo de este índice es en este trimestre. O sea que hay desconfianza en el sector. Y la gráfica es descendente. Es descendente. Tenemos ya 5 trimestres, digamos, o por lo menos 5 mediciones los últimos 5 trimestres, que es por debajo, digamos, del umbral de 100. O sea que venimos con desconfianza y ha venido bajando cada trimestre. Y disculpe, don Francisco, ¿cuál es el universo que participa dentro de la encuesta? Digamos, ¿a cuántas empresas? ¿Qué tipo? Son 783 empresas comerciales afiliadas a la Cámara. Se llevó a cabo, digamos, del 1 al 15 de julio, recopilación de datos. Es una muestra con una confianza de 95%, o sea que es un índice bastante, y hasta ahora pues ha reflejado de aquí para atrás un comportamiento de la economía fehaciente con lo que ha dicho el índice. Y en este momento nos preocupa, es un índice muy bajo, hay desconfianza en el sector comercial, sector empresarial, y eso significa las cifras que hemos comentado acá. Lo más preocupante es la baja en el empleo. Tenemos en este momento un 10.1 de desempleo a nivel de país, y más bien en el sector comercio estamos hablando de que únicamente un 11%, digamos, de empresarios planea, digamos, contratar personal, contra un 27% más bien que planea disminuir la cantidad de personas. Eso es preocupante porque el país vive, las familias viven pues de empleo, y cifras como esta hacen pues que haya, digamos, ese temor, lo que puede traer más bien una disminución más bien del empleo, que este índice de 10.1 aumente. Es la primera vez también, según la Caja de Seguro, de aquí de 1 de enero a julio, hemos perdido, según la Caja de Seguro, 1.974 empleos. De aquí para atrás, últimos años, veníamos incrementando. O sea que son cifras preocupantes, no queremos eso, queremos un país con crecimiento económico, que lo que trae que es, pues, más empleo, más recaudación fiscal, pero lamentablemente las cifras que nos da el comercio en este momento es que hay preocupación, que no vislumbra un norte a nivel de país, que no se ve hacia dónde vamos, y también es importante recalcar que de aquí para atrás siempre la experiencia dice, cuando hablamos mucho, digamos, de impuestos, inmediatamente todo el sector empresarial espera a ver qué viene, y venimos hablando mucho, digamos, ya la semana entrante se envía el nuevo impuesto, digamos, del IVA, de rentas. Todo eso hace pues que todo el sector también, ahondado a este no crecimiento, también hay preocupación hasta no ver qué es lo que viene, qué impuestos son los que van en este momento a llevar, digamos, el gobierno a la Asamblea, sin que se hable de una disminución de gastos. Simplemente estamos hablando de aumento de impuestos. Don Luis Paulino Vargas también nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en RTN Revista. Don Francisco habla del 10.1. Yo, desde la rapidez, ¿verdad?, de encontrarnos con los datos, siento que es una estadística que ha estado muy estable en los últimos tiempos, o ha venido aumentando esa estadística del 10.1 de desempleo en nuestro país. Bueno, el desempleo se ha mantenido más o menos en los alrededores del 10% por ya por prácticamente 5 años consecutivos. El problema es que el desempleo se mantiene en el 10%, que es una tasa muy alta, mientras el subempleo ha venido aumentando, lo cual uno puede interpretarlo en términos de que la gente logra no estar desempleada porque se subemplea, o sea, porque se coloca en trabajos que no son de tiempo completo, o en trabajos que no cumplen con todas las condiciones laborales ideales, a lo cual hay que sumar los índices de informalidad laboral, que son catastróficamente elevados. Son 930,000 personas en informalidad laboral, alrededor del 45% de la fuerza de trabajo de Costa Rica. Y súmele a eso ustedes que los salarios del sector privado, excepto algunos sectores como el sector finanzas, pero en general el sector privado, las distintas actividades del sector privado, los salarios en los últimos 5 años en términos reales han perdido poder adquisitivo. O sea, en términos reales, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de Costa Rica en el sector privado hoy día
son inferiores a lo que eran hace 5 años atrás, en Y 2010. además datos del Ministerio de Trabajo, creo que del año pasado decían que 1 de cada 3 trabajadores recibía menos del salario mínimo establecido por ley. Sí, hay un incumplimiento sistemático de la legislación sobre el salario mínimo. Entonces, hay que recordar también que el sector comercio es un sector que depende fundamentalmente del mercado interno. Si el mercado interno está dinámico, está funcionando bien, al sector comercio le va a ir bien. Porque le vende a la gente que vive aquí mismo en Costa Rica, el mercado interno, la demanda interna. Entonces, en estas condiciones, con índices de desempleo, subempleo, informalidad laboral, que son de catástrofe, que son terriblemente malos, con el estancamiento de los salarios reales, y más que estancamiento, el retroceso de los salarios reales, es un poco una lógica empresarial un poquito problemática, porque los empresarios mismos se niegan a mejoría de los salarios, y la no mejoría de los salarios, y mejor dicho, el deterioro en términos reales de los salarios para el sector comercio, tal vez no para otros sectores, pero para el sector comercio eso es problemático, porque la gente pues tiene menos dinero para comprar, y el sector comercio depende del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras comunes y silvestres, del mercado interno, y ese mercado interno no va bien, obviamente no va bien, desde luego que los índices en materia de empleo son tan malos, y además los salarios reales han venido decreciendo. Muy bien, en este tema, don Luis Paulino, ¿podríamos hablar de que esta realidad es algo aislado de Costa Rica o es también un tema de región que nos está afectando pues en general? Bueno, desde la crisis mundial que empezó en 2007, la economía mundial entró en una fase larga de bajo crecimiento económico que no se ha resuelto. O sea, la economía mundial sigue enclochada, digámoslo así, desde aquel momento, ya son 7, 8 años en esa situación, y eso obviamente impacta en Costa Rica, pero el comportamiento de la economía costarricense tiene también razones endógenas, razones propias, que están afectando este casi estancamiento de la economía, porque ahorita la economía está casi en los límites del estancamiento, con un crecimiento económico por debajo del 3%, ¿verdad? En términos per cápita es apenas ligeramente por encima del 0%, es un comportamiento económico menos que mediocre, sumamente decepcionante, digámoslo así, con el agravante de que ya son varios años en esta situación, porque la salida fácil a nivel de medios de comunicación y de la mayoría de los colegas economistas es atribuirle esto, bueno, incluso autoridades del gobierno como el ministro de Comercio Exterior así lo hacen, le atribuyen ese problema a la salida de Intel y a los problemas climáticos. Bueno, el Banco Central también lo ha hecho en esos términos, es decir, la economía está creciendo muy bajo a causa de los problemas climáticos que están afectando el sector agropecuario y a causa de la salida del Intel. Sí, pero no. O sea, eso explica que este año el crecimiento sea más bajo, pero eso no explica que tengamos varios años consecutivos de crecimiento muy bajo. ¿Qué lo explicaría entonces, don Luis Paulino? Hay una serie de factores, que están afectando la competitividad del sector empresarial, que están frenando las inversiones. Yo diría que fundamentalmente 2 factores. A mí me parece que el tipo de cambio en Costa Rica, yo insisto, y ahí me atrevo a contradecir al Banco Central, me parece que el Banco Central, lo que voy a decir es un poquito fuerte, pero me parece que el Banco Central está tratando de acomodar las cosas para justificar su política cambiaria, pero su política cambiaria está causando un grave daño a la economía, y el tipo de cambio no es realista. El tipo de cambio en este momento no es realista, no refleja la realidad de las condiciones productivas de la economía costarricense. Y eso está generando problemas de competitividad importantes que están repercutiendo en diversas cosas, incluso el empleo. Pero ese es solo un factor, porque hay que también tomar en cuenta las tasas de interés. Las tasas de interés en Costa Rica son excesivamente altas, en términos reales son excesivamente altas, y a mí me gustaría oír la opinión de los empresarios, pero pocos empresarios tendrán niveles de rentabilidad que les permitan afrontar nuevas inversiones con tasas de interés muy altas, tan altas. En la parte, digamos, de crédito, en este momento en la encuesta también que se hizo, un 36%, digamos, de empresarios dicen pues que la cantidad de crédito estuvo bien, pero sí afecta principalmente a la pequeña y mediana empresa. O sea que la pequeña y mediana empresa para crecer ocupa crédito
y hay dificultades, digamos, de acceder a los créditos a través de bancos. Y eso pues dificulta directamente ya crecimiento de la pequeña empresa. Esperamos ahora con la banca de desarrollo que tengamos ya un impulso, principalmente a pequeña y mediana empresa, pues que representan casi un 95% de los afiliados a la Cámara de Comercio de Costa Rica. O sea que el país depende muchísimo en empleo de la pequeña y mediana empresa. Así que este crédito es importante, hay que ver cómo se baja la tasa, aunque tenemos también señales futuras complicadas. En este momento estamos, digamos, las calificadoras de riesgo están esperando 5 o 6 meses para ver exactamente qué hace Costa Rica con el déficit fiscal. Han dicho, pues esperamos, creemos, o sea, que es importante, digamos, bajar el déficit, un ingreso más grande, bajar gastos, y si no, nos podrían bajar la calificación de riesgo, lo que significaría que los créditos que vengan futuros de fuera del país van a ser con tasa más alta, y eso va a redundar a nivel de todo el país en un crédito más bien más alto. Y hay un gran peligro, y yo no veo a nivel de asamblea en este momento, estamos hablando pues que digamos, en la asamblea se está esperando un gasto, disminución, digamos, de pluses en la parte de salarios, en la parte del sector público. El gobierno dijo ahora que no, que cualquier cambio, digamos, en los pluses salarios, la repercusión vendría a 18 a 20 años, que mejor en este momento sería complicarse mucho, que mejor primero nos abocamos a impuestos. Entonces vendrá un impasse a nivel de asamblea. Yo creo que pasaremos algunos meses sin ninguna señal, digamos, de nuevos impuestos, de nuevos bajar gastos, y esa señal es delicada a nivel de país, y podríamos vernos ya con una, digamos, una disminución, digamos, de ingresos. Ya teníamos aprobado, digamos, eurobonos, que eran 1.000 millones, ya se han gastado parte de estos. El gobierno dice que es la posibilidad de un préstamo con el BID, que es un préstamo parecido en monto a lo que nos dan los eurobonos, con unas tasas más bajas, pero el BID dijo, estamos de acuerdo en prestar, pero ocupamos, digamos, una señal, que se apruebe el impuesto, digamos, de valor agregado, el impuesto de ventas. Y de momento yo no veo una señal de aprobación. Don Francisco, la realidad es que vivimos, tenemos más de 20 años de estar en un proceso donde cada gobierno que llega plantea, ¿verdad?, un plan fiscal, una estrategia de incremento impositivo, y muchísimas de las cosas que se hablan alrededor tienen que ver como con la macroeconomía, ¿no? La gente de a pie, los ciudadanos y las ciudadanas, vivimos diario en la microeconomía, y lo que vemos es que seguimos el mismo camino, digamos. Tenemos muchos años de tener ahí una normalidad, ahora hay lo decía muy bien don Luis Pablo, un estancamiento, y nosotros, yo quería preguntarle, entonces, si parece, digamos, para el ciudadano que todo sigue con una normalidad, ¿por qué es que hay un incremento? Digamos, para explicarle bien al ciudadano de pie, porque es que hay un incremento de de esa percepción negativa por parte del empresariado respecto a la economía nacional. Bueno, está golpeando. En este momento, digamos, la competitividad del sector está fuertemente golpeada. ¿Por qué? Muchos factores. Contrabando. En este momento el contrabando se ha venido incrementando. Hablamos simplemente, digamos, sumando únicamente cigarrillos y licores, hablamos casi de 40.000 millones que se dejó percibir el gobierno por este rublo. Igual también en la parte de medicinas, el contrabando ha seguido aumentando fuertemente y todo el país. Eso golpea fuertemente al sector formal. No se puede competir contra mercadería que viene sin ningún pago de impuestos, mercadería tal, y eso golpea la informalidad también que se comentó ahora. En este momento alrededor de un 45% son empresas informales, no pagan impuestos, no están afiliadas a la caja. O sea que todo esto es una competencia que estamos trabajando contra un sector sin pagar impuestos, que no tributa al país, que el país no recibe recaudación, la caja de seguro tampoco recibe. ¿Y qué pasa? Que una gran cantidad de costarricenses no están en este momento afiliados a la caja con un servicio muy importante. ¿Por qué? Porque sus compañías son informales. Tenemos que trabajar fuertemente en esto, y eso traería una confianza al sector, porque estamos en este momento compitiendo, nos está golpeando muchísimo el contrabando día a día, y hay una ley en la Asamblea que ojalá sea aprobada. En este momento, digamos, la ley hace 2 años hablaba de un umbral de 50.000
un umbral de $5.000. Significaba que todo contrabando por encima de $5.000 era fuertemente castigado. Y un momento a otro, hace 2 años, el umbral pasó de $5.000 a $50.000. Más de 2 containers, la pena es casi nada. Yo no entiendo cómo hace 2 años pasó de 5.000 a 50.000. Habían como 480 casos en las cortes que quedaron prácticamente libres. Sí, en este momento la Asamblea lo está bajando, la ley que está para aprobarse, a 10.000. Pero son cifras que más bien lo que están haciendo es fomentando el contrabando. Un umbral de $50.000, uno puede traer casi 2, 3 containers sin ninguna pena. Sí. Eso no puede ser. Don Luis Paulino, para terminar, también está la elusión, la evasión fiscal, todos esos son puntos que van en contra de todos estos índices. Sí, ahora, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de entrar a examinar estos problemas fiscales. A veces al déficit fiscal se le atribuyen consecuencias que no tiene. Yo no sé si la cuestión puede terminar en una profecía autocumplida, en el sentido de que le atribuyen al déficit una serie de males que el déficit fiscal no provoca, que la realidad misma demuestra que no provoca, pero tanto repiten, tanto insisten en eso que se lo terminan creyendo y eso se vuelve una especie de boomerang que afecta, que daña al propio sector empresarial, porque terminan creyéndose las historias de terror que no son ciertas, pero el creerse las historias de terror termina impactando negativamente al sector empresarial. Eso por un lado. Por otro lado, ya está demostrado flagrantemente por la realidad que las políticas de austeridad no sirven. Donde quiera que se han aplicado políticas de austeridad, de recorte del gasto público, el daño es mucho mayor que el beneficio. Yo creo que es tiempo que en Costa Rica empecemos a plantearnos las cosas con más seriedad y dejemos de estar creyendo que a punta de hachazos, de machetazos y de tijeretazos, en el sector público vamos a resolver esto. No, no se resuelve así. La economía no funciona así, las políticas de austeridad no tienen los efectos beneficiosos que le atribuyen, todo lo contrario. Y el sector empresarial saldría perjudicado. Cada recorte que se le haga al sector público es una compra menos que el sector público le hace al sector privado. Y eso parece que los empresarios no lo piensan. Cada empleado que fuera despedido del sector público es un empleado que se queda sin poder adquisitivo para ir a una tienda a comprar algo. O sea, este tipo de cosas desgraciadamente en Costa Rica no están siendo consideradas apropiadamente, se prefiere un enfoque que es un poco algo así como el memorándum del miedo redivivo, ¿verdad? Para atribuirle al déficit fiscal y echarle las culpas al sector público y convertir a los empleados públicos en criminales y ladrones, como también se criminaliza a la economía informal. Y no se está reconociendo que si hay economía informal es porque la economía no está generando buenos empleos donde esos hombres y esas mujeres puedan tener un trabajo decente con un salario decente. Si esa gente está en la economía informal no es porque quieren estar en la economía informal, es porque la economía costarricense no está generando los empleos de calidad para que esa gente tenga un buen trabajo. Y mientras la economía no lo logre hacer, las empresas comerciales, lo siento Francisco, pero las empresas comerciales van a seguir sintiendo el impacto de esa economía informal que está vendiendo champús ahí en la calle al tercio de lo que se vende un champú en un supermercado, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias a don Luis